Bienvenidos gente a un nuevo vídeo para el canal y a un mazo que es tier 1. Tal como lo digo, tier 1 perfecto para rankear. Y de hecho, bueno, pues es una variación de un mazo el cual estaba en estándar hace un tiempo y que sigue estando, ¿no? Sigue siendo muy bueno, sin embargo con cartas cambiadas de por sí, ¿no? Básicamente mono-red agro. Esa típica mono-red de estándar que nunca falla, ¿no? Que está ahí, que es tier 1, que revienta mazos que cuestan el doble que ella, ¿no? Bueno, básicamente ese mazo, ¿no? Que al que le llaman retrasado al pobre que lo juega, bueno, pues eso, ¿no? Sin embargo, lo dicho, siempre ha sido un mazo muy bueno, da igual que en pasión estuviera, ¿no? A veces tira más a burn, a veces tira más a mono-red agro, ¿no? Pero siempre suele estar ahí esa mono-red que revienta estándar y, bueno, pues esta es una de ellas, ¿ok? De hecho, hace un tiempo traje versiones de Affinity, las cuales se parecen un montón a esta. Es que yo lo miré la lista y dije, es que esto es Affinity, es mono-red agro, pero es que es Affinity, básicamente. Porque tiene muchos, pero muchos artefactos y sinergia sobre todo con artefactos. Por ejemplo, batería con Egil, artefacto, sinergia con artefacto, sinergia con artefacto por aquí, artefacto. Es increíble la cantidad de artefactos que llevamos por lo mismo, porque al fin y al cabo es una mono-red que se orienta y se beneficia del tema de artefactos, ¿ok? Pero que no deja de meter hostias como panes, como debe ser. Tenemos básicamente de turno, bueno, turno 4, ¿no? Básicamente, ¿no? El turno el que caiga, 2 copias, por cierto, rayo del trueno, de la tormenta, me da igual, el rayo. ¿Cómo olvidar esta carta que es de las mejores de Kamigawa? Por lo mismo, es súper agresiva y de hecho, gracias a él haremos daños casi siempre, ¿ok? Con el criaturas modificadas, ¿ok? Dice que básicamente cuando ataca pone contador sobre un bicho y luego hace X daño sobre cada oponente por cada criatura modificada que controlemos, que no sea el propio rayo, ¿no? Claro, en este caso llevamos tantas modificaciones, tantas formas de poner contadores, tantos artefactos que es muy fácil hacer muchos daños cuando él ataca, ¿ok? Aparte de ello tenemos también, bueno, pues arquero del doble disparo. Generalmente podemos llegar a descartarla, ¿no? Por 4, 1, 2, 3 que entra a hacer los daños a cualquier target y tiene alcance, no está mal, ¿ok? Sin embargo, descartarla suele ser un buen objetivo. ¿Por qué? Porque básicamente es como si fuera un Bone Crusher, ¿ok? Tenemos el rayito en la mano, si hace falta lo descartamos, si no hace falta, no. Punto y pelota. Aparte de ello tenemos carga frenética, +3/+3 y arrollar, ¿ok? Pero ¿qué ocurre? Esta carta me diréis, Cristian, ¿por qué cojones llevas esta carta que no vale para nada, ¿no? Bueno, que es muy rara llevarla, ¿no? Básicamente porque llevamos hojas lagarto, ¿ok? Por 2, 1-1 que daña 2 veces, ¿ok? Con eso, vale. Y luego aparte puedes reconfigurar para hacer que la criatura a la que esté configurado, a la que esté anexado este equipo, pues dañe 2 veces. ¿Qué luego ocurre? Si lo anexamos encima de automatas retales, cágate, mate, intenta bloquearlo. Si lo anexamos encima de automatas retales es casi letal. Si lo anexamos al propio rayo del trueno es casi letal. Pero ¿qué pasa si lo anexamos a cualquier otro bicho o queremos que el mismo ataque? Podemos darle +3/+3 y arrollar y pasar por encima de cualquier bicho del oponente. Aparte de ello tenemos el ciclo del Kami para quitarnos criaturas o planes de encima y encima hacer daño también a la cabeza, ¿por qué no? Tenemos también sobretensión para lo mismo básicamente, pero un poquito más concentrado, ¿no? Esta vez un poquito eso, por un mana, ¿no? Vamos a ser sinceros, por un mana podemos hacer 4 a criatura o planes, es decir, mucho más efectivo, lo quería decir, no me salía la palabra. Y aparte también Synthetizer, bueno, Experimental Synthetizer, ¿ok? Básicamente ventaja por un tubo, cuando entra y cuando sale del campo de batalla podemos exiliar al top y jugarlo hasta el final del turno. Y por 3 podemos sacrificar el propio Experimental Synthetizer para poner un 2/2 con vigilancia, un bonito samurai, así de simple. Tenemos Ronin reforzado, una carta que premia mucho el tema de jugarla siempre para hacer que se dope automatas retales. Tenemos también el perro dorado, que creo que es la única carta que llamamos de Capena. Creo que es la única, la verdad. Si no estoy viendo mal, creo que es la única. Y la llamamos básicamente porque es que, bueno, hace un poquito de todo, ¿no? Daña primero, amenazas, un buen bicho de turno 1. Y si hiciera falta, podemos llegar a sacrificarlo girándolo para poner un maná, bueno, un tesoro, ¿ok? Y básicamente con este tesoro, bueno, pues agregar maná para lo que queramos, así de simple. Con mano contra Kazan, carta por excelencia de mono-red agro en actual estándar. Y por último, batería con Egil, un poquito más de lo mismo, pero sí es cierto que se ve un poquito menos que con mano contra Kazan, ¿no? Sin embargo, tampoco está mal. Puede aguantar iras reconfigurándola. Puede dar prisa, en +1/+1 está muy bien. Y tiene muchos truquitos que muchas veces no se ven a simple vista, ¿ok? Por último, 20 tierras, casi digo el número exacto por primera vez en la vida, increíble. 20 tierras, entre ya 3 cubiles de Losgo y un Sogenzan para descartarlo y hacer pim pum con las criaturas con prisa, así de simple. Vamos a ver qué tal va el mazo, la verdad no lo he probado, pero me entra muy bien por los ojos, ok, creo que podemos ganar muchas partidas con esto y sin duda, bueno, pues avanzar mucho en el tema de rankeds. Vamos a ver qué tal va. Me gusta, hermano, voy a hacer keep, creo que sale él, sí que es cierto, pero tenemos a mano muy potente, aparte tenemos turno 1 con mano contra Kazan, pero espérate que turno tenemos hojas lagarto y podemos, depende, ¿no? O sea, que podemos hacer incluso automata retal el segundo turno, hacer que entre con contador y poco a poco encontremos las tierras, jugar hojas de lagarto y anexarla encima del automata de retales.
Los 2 turnos son una barbaridad, las 2 jugadas. Sin embargo, creo que voy a tirar por el tema de Kumano. Por lo menos por ahora, con el tema de Kumano contra Kazan, ¿ok? Si bien si tengo algo activado, no. Que me va algo lento y no sé ni el por qué por ahora. La verdad, no tengo ni puta idea. Un poquito mejor calidad, gracias. Me va algo lento el tema de la arena mismo, pero no sé por qué. Vale, podemos hacer que entre contador. Si vamos a jugar normal, no pasa nada. Automata retales, sí, me tiro por automata retales. Me pongo un mirror, por cierto, porque es que se nota un montón. Aparte hemos salido casi igual para que ha salido él, pero que lleva la ventaja en este caso. Tenemos que ser capaces de darle la vuelta un poco a la tortilla, ¿no? Puedo jugar Hojas Lagarto, tradear en este caso, ¿no? Básicamente, sí es cierto que si tiene algo para topar, se muere, no la mía. Pero ahorramos mucho daño, contra Morretacro está muy bien. Si él ataca, voy a bloquear. Sí, igual, lo siento mucho. Voy a bloquear sí o sí. A Hojas Lagarto para tradear, porque tengo otro en la mano y al fin y al cabo es eso. Lo que pasa es que es eso. Es el mismo mazo y está saliendo él. Es una diferencia brutal, ¿ok? Es una diferencia muy, muy vasta. Pega ahora mismo de 7, vamos a 12. No, de 7 no, perdón. Pega de más. Pega de hecho de 8. Un poquito más, bueno, un dañito más, ok. No hay removal para que valga. Ok. Tenemos que ser capaces de hacer otra cosa. Podemos exiliar si encontramos alguna tierra. Sí que es cierto que no roya, podemos seguir bloqueando, chumbloqueando, ¿no? Con cualquier bichito más o menos. Pero tenemos que encontrar algo, mira, eso está bien. De hecho, la putada es que no podemos jugarlo ahora. Sí es cierto. Necesito encontrar la tierra. Voy a jugar otro por lo mismo, necesito encontrar la tierra. Si no es que estoy fuera, vale. Encontramos la tierra, no está mal. Batería con heal, que es lo único que puedo jugar por desgracia, por lo menos por ahora. Y creo que incluso voy a dar turno, ¿no? Puedo chumbloquear, quizás, incluso tradear con el Kumano contra la Kazan. Estamos con muy poquitas vidas, que es lo malo. Pero eso, voy a chumbloquear básicamente con batería con heal. ¿Ves la diferencia de este mazo? Este mazo es brutal, lo he dicho. Es nuevo, una nueva versión, es decir, antes no estaba, pero es brutal porque básicamente es súper heavy. Un mazo que ataca muchísimo y que es capaz de darte la vuelta, bueno, dar vuelta a la partida en cualquier momento, ¿no? Vale, vale aquí, bloquea así, perfecto. Y ahora tiene +3/+3 aparte y de arrollar. Es que de hecho creo que es letal, incluso. Vaya purrada de mazo, tío. Hemos perdido contra un mirror por lo mismo, porque ha salido él. ¿Veis la diferencia? Súper importante, ¿ok? Es un mazo que pongo, de verdad, ponga la mano en el fuego. Llegáis a mítico muy fácilmente con él. Pero sobre todo por eso, porque es que tiene una explosividad muy, muy grande, ¿ok? Y con Hojas Lagarto es una carta que de verdad tiene mucha calidad. ¿Por qué? Porque no se nota, pero cuando, por ejemplo, eso, la anexas a automata retales, o le pones contador, o eres capaz de toparla y darle +3/+3, +4/+4. Es una brutalidad. Tal como dice la palabra, es una brutalidad, así de simple. De hecho, el mazo, lo he dicho, hemos perdido porque ha salido él. Es que hemos hecho el mismo turno, pero ha salido él, ¿ok? Es la diferencia en ese caso. Y ha sido abismal la diferencia, ¿por qué? Básicamente era el turno, su turno Kumano, nuestro turno Kumano, ¿no? Hojas Lagarto él, Hojas Lagarto yo, me mata mis Hojas Lagarto y me pega de lo lindo, es muy fácilmente. Una brutalidad, sin duda una brutalidad. Entonces nosotros me queda la mano, podemos hacer Ronin reforzado primer turno, Automata segundo, Ronin tercero en tu Synthesizer, no es mala idea. Por lo menos es cierto que es una especie de Goblin Guide, ¿no? Es decir, tenemos una especie de salida de Modern, por así decirlo. Salimos de Ronin reforzado, atacamos de todos primer turno y aunque luego tengamos que volver a jugarlo, podemos beneficiarnos de que vuelva a nuestra mano y que todo el tiempo estemos jugando al mismo, por automata retales, ¿ok? Es una gran carta, sin lugar a dudas es una gran carta, vaya. Automata retales, aparte está bien porque tiene rebatir 2, es muy difícil que el oponente pueda matarlo. Bueno, si hace target va a contrarrestarla, así de simple. Tiene que tener algo que haga daño a la mesa, en general. Y que sea un 1-1 o una 2-2, es decir, que tenga poquito culo en ese caso. Por lo mismo, porque si no, podemos estar tranquilos que no va a morir. Calma. ¿No jugamos las tierras, es mi pregunta? ¿O tenemos esto de primera? Que no me acuerdo muy bien. Sí, queremos jugar más las tierras. O sea, entraría tapeado. Voy a jugar esto en este caso, bueno, depende, ¿no? Podemos jugar experimenta ahora mismo, no. Porque si vamos a jugar tierra un poquito me... Así que quizás voy a hacer esto. Voy a hacer Kumano contra Kazan. Ronin reforzado. No es mala idea. Pegamos de 4 en el turno, que no está mal. Aparte lo mismo, siguiente turno voy a hacer yo Experimental Synthesizer. Ok, y bueno, se voy a bajar tierra. Si transforma por algún casual el Destruyabanco Criminal, bueno, el Bambooster creo que era en inglés. Si, yo que sé, transforma o eso, tripula de cualquier manera Van Booster, puedo matarlo perfectamente con el sobretensión, sacrificando el propio Experimental Synthesizer, es decir, que no es mala idea. Aparte, ante unas malas, imagina por ejemplo eso, que la partida está mal, queremos encontrar el rayo o el bicho que haga tal, lo que sea.
podemos descartar unas malas Ronin reforzado para buscar la respuesta, ok, no es mala idea de hecho. Vale, batir 2, paga 2 y punto, ¿vale? Ok. Voy a jugar Experimental. Yo qué sé, si encuentro tierra, oye, pues la juego, ¿no? Si no, depende. Mira, ahí está la tierra, bien, no está mal. Sí que es cierto que es una tierra más, al fin y al cabo, y Curvídelos Go puedo hacer que entre tapeado, pero tengo ya muchos cubiles. En general, no es una gran jugada, ok, en ese caso. Prefiero acumular las tierras en general. Aparte para de Ronin reforzado. Pegar el 2 en el turno, entra con un contador. Contador un poquito igual porque al fin y al cabo a mi mano no, pero oye. Estoy metiendo todos los turnos con el Ronin. Y ante unas malas, lo dicho, lo descarto. Ok, ya así es simple. Bueno, mi mano, damos turno. Si turno aparte está bien porque entra, se transforma el Kumano y tenemos el Ronin. Otra jugada súper explosiva es, por ejemplo, eso. 5 tierras. Ocas Lagarto. Bueno, hacemos Ronin reforzado. Ocas Lagarto. Equipamos encima Ocas Lagarto y pegamos de 4, por ejemplo. No es una mala jugada. O si podemos dopar de algo más, tampoco está mal. Con el +3/+3 y arrollar. Sí que es cierto que es una carta que yo en mi vida creería que iba a haber juego, pero la he visto, ¿ok? Que está viéndolo en este mazo. No mucho, es decir, solamente es por el detallito de querer arrollar, pero no está nada mal, ¿ok? No, podría ser mucho peor. Voy a pagar 3. Quizás. No creo tampoco tenga mucha respuesta. Voy a poner un 2-2, aparte es un bichito más que está en la mesa. Y podemos llegar a jugar lo que exiliemos con el Synthetizer. Por eso no he jugado tierra todavía. Depende de lo que busquemos. Bien, no está mal. Vamos a jugarlo, que no está mal, al fin y al cabo. Tiene removal. Se ve. Vamos a hacer Ronin por ahora. Llegamos D4. Se va a 6. Bueno, depende. No, si tiene removal. No, pero oye. Intuyo que por lo menos matarán a algún bicho. Espero, ¿no? Pero bueno. Son 4 por ahora, se va a 6, jugamos perrito dorado. No se nota, pero de primer turno el perro dorado está muy bien, porque al fin y al cabo es daño poco a poco, ¿no? Es difícil de bloquear, por lo mismo, si tu bicho tiene culo 1, pues no va a bloquear, obviamente con él. Necesitas que haya 2 bichos bloqueando, tiene amenaza, está muy bien, ok, el perrete. Llevamos mi perrete, básicamente. Y podemos llegar a sacrificarlo para poner un token de tesoro, que no está mal. Hay jugado a lo mejor que podemos incluso a, yo qué sé, que haces tal o cual, ¿no? Pues en respuesta y que se sacrifica el perro dorado, pongo tesoro, con ese tesoro hago algo, está muy bien, ok, es muy polivalente al fin y al cabo. Es una carta que vale la pena. Ahora lo bueno es que si él, por ejemplo, le da por hacer alguna ira, tenemos letal, así de turno. Hinata, ok, y Sky Hinata no está nada mal, la verdad. De hecho, podemos llegar a matarla, también está bien. Con el perrito dorado. Transformamos por aquí. Solo espero que no tenga removal, por lo menos removal que no me duele mucho. Por favor, lo único que pido. Vale, un momento, vamos a pasar al combate quizás. Puedo quitarme el bloque de encima. Poner el Ronin reforzado. No, Ronin no. Voy a pasar a combate. Dependiendo de lo que haga cuando entremos a combate, pues actuaré yo en respuesta. Vale, atacamos con todo. Ponemos el token ya. Me parecería raro que el oponente se pudiera salvar de esta, ¿eh? Por ahora son 6. Sí, es cierto que tiene un fallo yo porque no puedo hacerle luego target. Es cierto, perdona. No puedo hacerle target, de verdad. Me vale uno más hacer target. Tripula. No, básicamente, bueno, no pasa nada. Ha sido fallo mío por lo mismo, porque es verdad que la habilidad de Hinata hace que me cueste uno más hacerle target, ok. Por lo cual es todo un poquito igual, la sobretensión. Prefiero de hecho hacer lo que he hecho ahora mismo que haberla cagado con la sobretensión, ok. No habría estado mal. Creo que lo he hecho bien al fin y al cabo. Aparte tengo que sacrificar artefacto, el perro dorado sin ponía el tesoro ya no valía. No está mal, el oponente está confundido, creo que no sabía cómo tripular, yo que sé, no tengo ni puta idea, pero no ha tripulado bien, así de simple. No ha tripulado bien y gracias a ello hemos ganado. A lo mejor yo que sé, que ya que pueda bloquear y luego volver a asignar bloqueadores, ni idea, pero no lo ha hecho bien. Simple y llanamente. Por ahora, los mazos contra los que estamos jugando, o he ganado yo jugando la mono red, o nos ha ganado otra mono red. Así de simple. ¿Veis el panorama en el que, yo que sé, el panorama de esta mono red que está bastante bien? De hecho, algo muy interesante es que este mazo podría haber existido desde mucho antes, sin embargo ha entrado en el meta ahora mismo, ¿ok? Y no es por nada, creo que se puede haber descubierto como mucho, hace mucho tiempo. La mayoría de cartas son de Kamigawa, ¿ok? Por eso lo digo.
Voy a tirar de batería conejil. Siguiente turno, autómatas retales, quizás, teniendo contra la tierra, pero el Landro puedo encontrarlo. Tercer turno con experimentan. Si el segundo turno, autómatas retales, y a partir de ahí, bueno, pues a poner contadores y a gozarlo. Así de simple. Parece Stompy contra Stompy, el automata le va a costar hacerle target. Eso está muy bien. Tenemos encima removal. Creo que esta partida es muy fácil ganarla, ¿eh? O fácil no lo sé, pero se puede ganar. Se puede ganar más o menos facilito. No quiero tampoco arriesgarme, ¿no? Pero más o menos de forma fácil se puede ganar. Más si jugamos Hogar Lagarto. Con Hogar Lagarto la partida estaría bastante bien. Si es que juega Stompy al final, ¿ok? Si juega Stompy la partida iría bastante easy. Voy a jugar autómatas retales en vez de intentar encontrar el Landro, por el tema de que voy a aprovechar mucho más los experimentos al siguiente turno y voy a pegarle 3. Lo has dicho. Ok. Pone un toque. Lo cual, joder, otro automata. Ya en vez, bueno, voy a ir ya metiendo presión porque creo que ya toca, ¿eh? Vale. Experimenta de nuevo. Lo he dicho, no voy a descartar esto porque no tengo en la mano. Venga, tierra, por favor. No hay tierra que valga. Vamos a atacar. Si me quiero tradear con la batería con el giro, un bloquear con un bicho, me da igual. Pasa el daño. Ok, hace que esto de maná, no, maná verde, puede ser. Puede que caiga algo. O sea, algo heavy, algo grande, ok. Puede ser perfectamente, no digo que no. De que sea algún Kuma, quizás. O Cura, no me acuerdo cómo se llamaba. Vale, carro de Zika, no está mal, al fin y al cabo puedo echar un bloquear con ello. Voy a atacar primero y depende de cómo el bloquee, pues yo actuaré en respuesta, obviamente. Encontramos la tierra, está muy bien. La tierra está flama en este caso, está muy bien. Tenemos que poner contadores. Intentar poner 2 contadores importantes. O puedo tirarle ya a un bicho. Básicamente. Sacrificar experimenta, no. No, creo que no, no. Vamos a bajar tierra. Perro dorado por ahora. Tampoco es una mala idea. Quiero matar a uno de ellos. Voy a dar mejor lugar a esto. Podemos anexar aquí, ¿eh? Vale, sí, tengo la guarda, sí. Soy tonto un poco, vaya, tengo la guarda, básicamente. Anexamos aquí. Vamos, +1, pero anexaron el perrete para que pegara. Al fin y al cabo le da prisa. Pero creo que no va a ser necesario. Y atacamos. Depende, como él bloquee. Sí, soy consciente de que estoy dándole vueltas literalmente a un friso. A un rollo de friso aquí, pero bueno. Vale. No me importa mucho. Por el tema de la carga en respuesta. Ya son 2 daños más. Básicamente enviamos a hacer artefactos. Eso tiene poca importancia. Son 2 dañitos más, lo cual está bien y concede. Ok, fuera la partida, por favor. Vaya mazo acabo de traer al canal, Me siento mal, la verdad. Me siento, yo qué sé. Está muy bien el mazo. Este mazo está bastante bien. De hecho, soy consciente que se me ha apagado el móvil, la cámara. Pero bueno. El mazo está bastante bien. Creo que hasta aquí puede llegar el vídeo. Por lo mismo creo que ha sido algo cortito, que llevamos 20-22 minutos de vídeo, si no recuerdo mal. De hecho voy a verlo en un momento. 20 minutos de vídeo. Sin embargo, sí que es cierto que me gustaría dar mi opinión. Es un mazo que es para aprovecharlo, ¿ok? No tiene casi ninguna rara. Es un mazo que es casi free to play, ¿ok? Está muy bien el mazo. Y es un mazo eso que va a llegar, que es muy fácil llegar a mítico en muy poco tiempo, ¿ok? Por lo mismo, es para rankear, es una oportunidad que no se puede, que yo no dejaría pasar, la verdad. Por lo mismo, yo no estoy interesado en llegar a mítico, por lo mismo, y creo que no me pierdo nada, al fin y al cabo. Pero para la gente que sí quiera llegar, que está pensando entre mazo, qué mazo coger, quiero un mazo que sea rápido, que no pierda mucho, ¿ok? Y que, bueno, se pueda llegar al mítico más o menos rápido, ya que metiéndole tiempo. Este mazo es para ellos. Es que es muy bueno, tiene un win rate muy alto. Y como veis, los mazos contra los que hemos ganado, es que si el primer mazo no hubiera sido otra mono red, habríamos ganado la partida. Así de simple. Podríamos haber hecho un 3-0. O sea, invicto perfectamente. Es que los mazos que han ganado han sido un mono red. ¿Ok? Así de simple. Y no dudo que ese mazo, por ejemplo, yo que sé, en una semana, si se pone... Yo qué sé, si sube más en el tema del top, ¿ok? Si empieza a jugar incluso más, puede recibir algún baneo. Pero es un mazo muy heavy, ¿ok? Y que, bueno, pues lo dicho, puede contra casi cualquier mazo de estándar, ¿ok?
Seguramente el siguiente vídeo quiero probar, porque ya tengo la Rafina y tal. Quiero probar la Esper Midrange, ¿ok? Y vamos dando veredictos, ¿ok? Pero ahora esto, para mí, Red Agro sería uno de los mejores mazos de estándar actualmente. Yo top 1, o sea, obviamente tier 1 no, pero el top, sin duda, uno de los mejores y que a mítico se llega muy fácilmente con él, ¿ok? Y nada, este veredicto, bueno, pues eso, recuerda suscribirte, comentar, compartir el mazo, espero que te haya gustado también, comentar qué mazo quieres que traiga para el siguiente vídeo y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.